Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es, y estamos tocando un tema en verdad muy interesante. ¿Quién es Dios y su palabra? Un tema que seguramente a usted le debe interesar. Ahora mismo allí en su televisión estará usted observando nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.amistaddepuebla.org y nuestros números telefónicos a donde nos puede llamar el 303-0201 y el 01800-801-0802. Así como también usted puede accesar a todas nuestras redes sociales. Escríbanos, opine acerca de lo que estamos haciendo y de lo que le estamos transmitiendo a usted. Y como les dije, vamos a estar en esta mañana en el segundo de nuestros estudios de lo que significa quién es Dios y su palabra. Así que no se mueva y en un momento continuamos. ¿Quién es Dios y su palabra? Qué interesante tema. Estamos en esta segunda parte de este estudio y en este caso se llama En el principio. Estamos en su programa Él es. Y lo que más nos interesa es que usted en verdad descubra quién es Dios. Y no solamente eso, sino que también lo entienda, lo comprenda y por medio de la fe usted pueda creer en Él para salvación y vida eterna. Como les dije, vamos a estar hablando en esta ocasión de la temática en el principio. Y quiero decirle algo, el conocimiento acerca de Dios tiene una importancia vital para su vida. En realidad, para la vida de todo ser humano. El que podamos entender con toda claridad quién es Dios es algo que abre completamente nuestra mente a cosas increíbles y maravillosas, a cosas que solamente podemos tener acceso a través de Dios mismo. Es un tema muy vasto, obviamente, pero este tema es algo que en realidad, para nuestra mente sería inalcanzable, definitivamente. Pero al mismo tiempo es algo que nos humilla porque nos hace sentir tan pequeños ante la inmensidad y la majestad de lo que significa Dios que tememos no poder alcanzar ni siquiera un poquito de lo que realmente es Dios. Pero con algo que podamos entender, con algo que podamos alcanzar a conocer acerca de Dios es suficiente para que usted viva una vida totalmente diferente. El mundo nos ofrece un sinfín de cosas, de conocimiento, de sabiduría y de cosas que el mundo en todo tiempo nos está alimentando y más ahora en este siglo XXI en donde el conocimiento se ha acrecentado de tal manera, pero el conocimiento de Dios es lo más importante para nuestra vida. Porque al mismo tiempo que nos humilla al hacernos ver realmente quiénes somos en comparación con Él, también nos abre la mente, nos expande nuestra mente, porque abre el conocimiento de la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. El que piensa en Dios tendrá siempre una mente mucho más amplia que el hombre que se afana solamente por el conocimiento humano. Ahora bien, ya hablamos de estos puntos anteriormente. El conocimiento más excelente para ensanchar el alma es el conocimiento de Cristo.
y el conocimiento de la deidad gloriosa de la Trinidad. La meditación sobre el Padre proporciona descanso en la aflicción. El conocimiento de Cristo proporciona bálsamo para toda herida, y la influencia del Espíritu Santo proporciona consuelo y guía para no caer en el mal. En el principio. Y aquí está la palabra. En el principio creó Dios. Y estas son las primeras palabras de la Biblia. Y al mismo tiempo son la clave, son la llave que abre absolutamente el entendimiento y el comienzo para comprender quién es Dios. Él creó todas las cosas en el principio. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Dios siempre toma la iniciativa. No podemos jamás tomar de sorpresa al Señor. Él siempre toma la iniciativa. Él es el que va delante de nosotros y nos anticipa. Él da siempre el primer paso. Por eso dice, en el principio, antes que el hombre existiera, Dios ya era Dios. Él da siempre ese primer paso. Antes de que el ser humano tratara de buscarle, Él ya había buscado al ser humano. La Biblia revela claramente que Dios toma la iniciativa. Deja su gloria, deja lo que es como Dios y desciende a la tierra, se humilla para buscar al hombre, para que el hombre pudiera tener un entendimiento a su nivel, al nivel de hombre con hombre, para que pudiéramos oír de sus mismos labios palabras infinitas, palabras que traen vida. Antes de que cualquier cosa suceda, Él nos anda buscando. Y realmente para aquel que se encuentra hundido en la oscuridad y en el pecado, Él lo que desea es que se vuelva a Dios, que le pueda entender claramente. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y esto es lo increíble, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado ese momento en que enviaría a su Hijo Jesucristo, siendo Dios, para hacerse hombre como nosotros y hablarnos, para que pudiéramos entender quién es Él. Y esto es lo más importante de lo que necesitamos entender como seres humanos. Vamos a ir a un corte, pero en un momento más estaremos con ustedes. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Life. ¿Quién soy? Era judía de la tribu de Benjamín, pero me adoptó mi primo Mardoqueo. Fui elegida reina por el rey Asuero. Arriesgué mi vida para salvar a mi pueblo. ¿Quién soy?
Pues entonces nos damos cuenta que realmente Dios es el que toma la iniciativa. En el principio, dice, Él creó todas las cosas. En el principio creó también al hombre y a la mujer. Y desde el principio, desde antes de la creación del mundo, Él ya había preparado de antemano el cómo podría comunicarse con el hombre, y no solo eso, sino rescatarlo también de esa vana manera de vivir, de esa vida sin sentido en que todos llevamos. Pues bien, qué importante es esto. ¿Cómo toma la iniciativa Dios? Número 1, tomó la iniciativa en la creación. Porque dice la Escritura en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios todas las cosas. Él tomó la iniciativa. Él dijo, voy a crear. Y a través de sus labios, dice la Escritura, que solamente a través del aliento de su boca, Él creó todas las cosas. Formó el universo y todo cuanto en él hay. Pero también lo hizo Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice esto. Él es, hablando del Señor Jesucristo, Él es, como se llama nuestro programa, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, esto nos habla claramente de la preeminencia del Señor Jesucristo. Esto me encanta porque Dios mismo vino a la tierra, tomó carne de la Virgen María y se hizo hombre. Y como hombre estuvo viviendo durante los días que estuvo aquí en la tierra para comunicarse con el hombre y para enseñarnos de qué manera y cómo es Dios. Y además también vino con el propósito fundamental de salvar, rescatar al hombre de su vida sin sentido y de su vida que era un desastre, viviendo en la esclavitud del pecado, rescatándonos para vivir una vida diferente. Esto es lo que realmente vino a hacer el Señor Jesucristo, y Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Desde antes, dice, aún mucho antes de que el hombre fuera creado, ya Dios, que habita en la eternidad, sabía de qué manera iba a hacer para que usted y yo pudiéramos tener oportunidad de una vida nueva. Punto número 2. Dios tomó la iniciativa en la revelación. Esto es, Dios tratando por cualquier medio de comunicarse con su creación, comunicarse con el hombre. Solamente los hombres que son necios, rebeldes, son aquellos que no quieren oír de Dios. Son aquellos que no desean escuchar de Dios. Y lo que dice la Escritura es que si Dios nos está proporcionando estas cosas tan importantes para comunicarse con nosotros y darnos una vida diferente, el que lo rechaza, ese en verdad está fuera de las promesas de Dios. Entonces Dios tomó la iniciativa en la revelación. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios que muchas veces, fíjese, muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Hizo conocer a la humanidad
su naturaleza, pero también su voluntad. Y esto es lo increíble. El Señor Jesucristo vino y nos mostró cómo es Dios. En su forma, en su naturaleza, en su compasión, en su forma de ser, de actuar, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en todas esas cosas. Pero también nos vino a transmitir cuál es la voluntad de este Dios maravilloso. Dios nos ha hablado, nos habla y nos seguirá hablando en todo tiempo. Y como les digo, solamente aquel que no quiere escuchar es aquel que quedará fuera de toda bendición y promesa que Dios nos ha dado. Porque Él anhela que todos conozcamos su voluntad y que vivamos la vida que Él desea darnos. Por esta razón, hemos sido rescatados de una vida sin sentido. Mire, en otra de las versiones bíblicas dice que nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Como en mi caso, yo estaba viviendo una vida vana, sin sentido. Pero cuando llega el Señor y empieza a traer vida, empieza a traer orden, empieza a traer todo lo que Él nos da, nuestra vida cobra sentido y ya no es una vida vana. Es una vida que tiene la voluntad, que tiene el propósito de Dios para seguirla en todo tiempo. Amamos a este Dios. Así que no es el dinero, no son los bienes materiales, no es el conocimiento humano, no es la cultura y la ciencia. Aun cuando estas son necesarias, pues no es eso. No es eso lo que nos hace vivir una vida verdaderamente que valga la pena, sino el que entendamos quién es Dios y también el que busquemos a ese Dios de todo corazón. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: Así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. ¡Wow! Entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Esto es lo importante. No podemos nosotros andar como personas orgullosas o vanidosas o soberbias, pensando que nos vanagloriamos de todo lo que hemos hecho y de las cosas, sino, como dice la palabra, en esto es en donde tú puedes sentirte bien, en el que estás entendiendo realmente a Dios y buscándole de todo corazón. Vamos a un breve corte y volvemos con ustedes. Un mundo egoísta, materialista. Los días se acortan. La naturaleza lo sabe. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Es tiempo de esperanza, amor, libertad. Tiempo de prepararse. CLM, Centro Latinoamericano de Misiones, alcanzando al mundo. www.amistaddepuebla.org. Un breve recordatorio. Número 1. Dios tomó la iniciativa en la creación, porque Él en el principio, dice, creó todas las cosas. ¿En el principio de quién? No de Dios, en el principio de nosotros. En el principio, desde el principio de su vida,
Dios ya le había tomado en cuenta a usted. En el principio, Él tomó la iniciativa. Punto número 2. Tomó la iniciativa en la revelación. Tomó la iniciativa porque Él desea comunicarse con usted para que usted entienda. Primeramente entienda y después crea. Después conozca al verdadero Dios y crea en Él. El cristianismo no es una religión de fanáticos, ni mucho menos. Simplemente es el entendimiento de quién es Dios, conocerle verdaderamente y buscarle para tener una relación personal con este Dios maravilloso. Este es el Dios que nosotros amamos. Tomó la iniciativa. Y también en el punto número 3 y final que hoy estaremos viendo es que tomó la iniciativa en la salvación. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 69. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. 24, el 69, dice, nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bendito sea nuestro Dios, que no se dejó sin testimonio, que no nos abandonó a nuestra suerte, sino que Él toma la iniciativa y envía al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. ¿Para qué? Para redimirnos. Personas caídas, personas que viven una vida sin sentido, una vida en pecado, una vida en maldad. Él vino a redimirnos. Y Dios vino en Cristo Jesús para librar a los hombres de su pecado. Entonces, quiero que vea 3 cosas que son en verdad muy importantes. La primera de ellas, Dios creó. Y esto es algo que no se puede discutir. Las cosas que vemos y las que no vemos, Dios creó. La segunda cosa es que Dios habló. Dice que desde el principio Él estuvo hablando muchas veces y de muchas maneras. Dios habló, pero en estos últimos días finales nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien hizo hombre para que a nuestro nivel nos hablara palabras de vida. Y por último, Dios actuó. ¿Qué es esto que actuó? Actuó para darnos vida, vida eterna, salvación y una vida que sí tenga sentido y que sí valga la pena vivir aquí en la tierra. Y estas declaraciones de la iniciativa de Dios es algo extraordinario para nuestra propia vida. Son el resumen de la enseñanza de la Biblia. Dios creó, Dios habló, Dios actuó y lo seguirá haciendo para todo aquel que cree, para todo aquel que en verdad quiere entender y quiere buscar y conocer a este Dios maravilloso. Ahora, entendemos claramente que Dios es creador. Por lo tanto, vamos a estar concentrándonos un poquito más acerca de cómo nos habla, cómo se comunica con nosotros. Dios habló, pero también cómo actúa, de qué manera Él está solicitando de parte nuestra una verdadera relación en donde obtenemos una relación de sociedad o de pacto para que hagamos realmente lo que Dios desea y que usted y yo podamos vivir vidas buenas. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Ahora, ¿qué es entonces el cristianismo? Y la respuesta más clara es que el cristianismo es Cristo. El cristianismo es una persona, no es una religión, no es una filosofía, no es una serie de creencias o de palabras, es una persona que se llama Cristo. El cristianismo es Cristo, por eso vino. Es Dios mismo que vino aquí a la tierra,
se muestra a nuestro nivel tal y como es y nos deja ver su naturaleza de amor y de bondad y nos muestra también cómo es Él. Entonces, es una persona y una revelación personal a nosotros que se logra a través del perdón de nuestros pecados, del nuevo nacimiento, cuando creemos en Él y en lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia, menciona Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, que por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros como seres humanos? Ganar a Cristo, conocer a Cristo, realmente saber quién es Cristo. Y esto no es un conocimiento intelectual acerca de Cristo, sino un conocimiento personal de Él. Conocer a Cristo es una experiencia de hechos tan insuperable que comparado con ella, hasta las cosas más preciadas de la vida quedan atrás. El conocerle a Él. Y esta es una afirmación tan sorprendente como desafiante. Usted necesita entender y conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Él se está dando a conocer a nosotros porque Él siempre toma la iniciativa. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes continuando con este tema que para mí es en verdad muy importante transmitir y para usted seguramente también es algo muy bueno. Mientras tanto, cuídese y que el Señor le guarde siempre.